Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 383 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, antes de comenzar les invito a orar. Oremos. Amado Señor, Dios y Padre maravilloso, en esta mañana, Señor, te damos gracias por este nuevo comienzo de semana, Padre fiel. Gracias por este día tan hermoso que tú nos regalas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque cada mañana, Señor, tú renuevas tus misericordias y nos has hecho, Señor, recipientes de ellas, Padre. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por toda tu bondad y tu paciencia, Señor. Te rogamos, Padre amado, que por favor nos hables en esta mañana, Señor. Y por favor, Padre, revélate en tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales y concédenos verte, Señor, a ti y a tu Hijo Jesucristo en tu palabra, Señor. Oh Dios amado, necesitamos oírte, mi Dios poderoso. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Números. Vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 21, en los versos 4 al 9, que por cierto hoy es el último devocional de estos versículos, a menos que el Señor escoja otra cosa, pero creo que hoy es el último. Así que, mujeres, vamos a darle lectura a Números 21, los versos del 4 al 9, dice la palabra del Señor así. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice: Dios hizo una provisión maravillosa para su alivio. Los mismos judíos dicen que no era ver la serpiente de bronce lo que curaba, sino que al mirarla, miraban a Dios como el Señor que los sanaba. Había mucho del Evangelio en esto. Nuestro Salvador declaró en Juan 3, 14, 15, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Compárese la dolencia de ellos con la nuestra. El pecado muerde como una serpiente y pica como una víbora venenosa. Compárese la aplicación del remedio de ellos y el nuestro. Ellos miraron y vivieron, y nosotros, si creemos, no pereceremos. Por fe miramos a Jesús. Hebreos 12:2. Todo aquel que miraba, por desesperada que fuera su situación, débil su vista o lejano su lugar, era curado cierta y completamente. El Señor puede aliviarnos de peligros y malestares por medios que la razón humana nunca hubiera concebido. Oh, que el veneno de la serpiente antigua, que inflama las pasiones de los hombres y los hace cometer pecados que desembocan en la destrucción eterna de ellos, fuera tan sensiblemente sentido y el peligro visto con tanta claridad como los israelitas sintieron el dolor de la mordida de las serpientes ardientes y como temían la muerte subsecuente. Entonces nadie cerraría sus ojos a Cristo o se alejaría de su evangelio. Entonces el Salvador crucificado sería tan valorado que todo lo demás sería contado como pérdida por él. Entonces, sin demora y con fervor y sencillez, todos le suplicaríamos a él en la forma señalada, clamando: Señor, sálvanos que perecemos. Nadie abusaría de la libertad de la salvación de Cristo, aunque reconocieran el precio que le costó. Fin de la cita.
En el devocional anterior les expliqué que las serpientes ya habitaban en el desierto, era simplemente que no se acercaban al pueblo porque la presencia de Dios se los impedía. Pero al ellos volver a quejarse por la comida, que decían ellos estaban fastidiados de la comida, o sea, del maná que Dios les daba, pues Dios se aparta de ellos y entonces ya no hubo nada que detuviera a las serpientes para morderlos. Ahora, como se han dado cuenta, ya llevamos con como 4 devocionales con estos mismos versículos, porque hay mucho que aprender, muchas cosas que nos aplican, mujeres hermosas, y yo creo que no hay nada mejor para memorizar la Sagrada Escritura que estudiarla poco a poco, ¿cierto? Escudriñándola, comiéndola y digiriéndola poco a poco. El verso 6 dice que eran serpientes ardientes. ¿Qué quiere decir eso? 2 cosas. Número 1, que eran serpientes feroces o fieras. Y número 2, que su picadura causaba ardor. Es por eso que el escritor de Números las describe como ardientes. Muy probablemente cuando alguien era mordido, gritaba diciendo que le ardía. Ahora otra cosa. No fue que llegaron manadas de serpientes y así en un instante, ¿verdad? Porque si así hubiese sido, nadie se hubiera salvado. Eso fue que llegaron muchas, pero no todas al mismo tiempo, porque dice el verso 6, y murió mucho pueblo. Y en el verso 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés reconociendo que habían pecado por hablar mal de Dios y aún del mismo Moisés. Y por lo que le dicen a Moisés, podemos ver que no estaban arrepentidos, estaban atemorizados de morir, picados o mordidos, ¿verdad? De las serpientes, porque obviamente pues veían el dolor de las personas que habían sido mordidos y escuchaban su queja, ¿verdad? Y tenían miedo de ser mordidos, por eso es que fueron con Moisés a pedir ayuda. Dice en la parte B del verso 7 que el pueblo le dijo a Moisés, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Pero no los vemos arrepentidos diciendo, Moisés, hemos pecado contra Dios y contra ti. Por favor, perdónanos y ruega a Jehová que nos perdone. No, a ellos lo que les interesaba era que Dios quitara el castigo. Ellos conocían a Dios, pero no lo suficiente como Moisés. Ellos no tenían una relación con el Señor como la tenía Moisés. Ellos reconocían el poder de Dios, ellos sabían que Dios estaba en todas partes, pues sabían que los había escuchado hablar en contra de él y de Moisés, pero no lo buscaban directamente para pedirle perdón. Era para que hubieran dicho directamente, Señor, sabemos que tú nos escuchas, por favor perdónanos. Pero no, porque ellos, como les vuelvo a repetir, no estaban arrepentidos. Una cosa es el arrepentimiento y otra el remordimiento. Y eso ustedes se lo pueden preguntar muy bien a Judas Iscariote, que supo muy bien lo que era el remordimiento sin el arrepentimiento. Y otra cosa es el temor al castigo, que es lo que tenían los israelitas, temor al castigo. Ellos hablaron igualito que el faraón de Egipto, ¿se acuerdan? Cada que Dios les mandaba una plaga por no dejar ir al pueblo de Israel, el faraón mandaba traer a Moisés y le decía, ruega a Jehová tu Dios que quite tal o cual plaga, y Dios la quitaba, y faraón volvía a desobedecer a Dios, volvía a endurecer su corazón. Y así era el pueblo de Israel también. De hecho, si tienen su Biblia, por favor acompáñenme a abrirla en el Salmo 106. Vamos a abrirla en el Salmo 106, en los versos 43 al 45. Salmo 106, versos 43 al 45. Dice la palabra del Señor así. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo, y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Amén. ¿Lo ven? Dios los libraba y ellos volvían a lo mismo. Y en el verso 7 vemos que el pueblo le dice a Moisés que ruegue a Jehová que quite las serpientes, pero Dios no las quitó. Dice el verso 8 que cuando Moisés intercedió por el pueblo, Dios le respondió,
hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, o sea, sobre un mástil o un palo alto, una alabarda, como usted quiera llamarle o como le conozca. Tenía que ser un palo alto, como el que se usa para sostener en alto una bandera, para que todos pudieran ver a la serpiente que Moisés iba a hacer. Así que aquí vemos con esta respuesta del Señor que Dios no quitó las serpientes. De hecho, le dice a Moisés que la serpiente que iba a hacer iba a servir para que cuando alguien fuera mordido, mirara a la serpiente y se sanara. Desde ese momento, mujeres hermosas, las serpientes convivieron con el pueblo hasta que entraron en Canaán. Y dice el Señor en el verso 8, y todo aquel que sea mordido y mirare a la serpiente vivirá. Eso quiere decir que todos a su tiempo serían mordidos. Dios no quitó las serpientes, pero sí les proveyó el remedio. Amén. Que cabe mencionar que no era preventivo, era curativo. No era que miraban a la serpiente y evitaban ser mordidos, sino que cuando eran mordidos veían a la serpiente y se sanaban. Ahora, tampoco la sanación era instantánea, porque dice, y todo aquel que la mirare vivirá. O sea que su vida se iba a extender, pero la sanidad iba a ser gradual. Poco a poco se les iba a ir calmando el dolor, el ardor, la fiebre, etc. Es como cuando una persona tiene un accidente y lo llevan al hospital, y en el hospital les dicen a los familiares o a los que llevaron a la persona, ¿verdad?, que esa persona necesita una cirugía. Y después de 2 o 3 horas sale el doctor y dice, esta persona ya salió de peligro, tenemos a este fulano para rato, ¿verdad? Eso no significa que el fulano que fue accidentado sale detrás del médico dando fe de lo que el médico dijo, ¿verdad? Ya, no, pues ya voy a vivir, ya me sané ya, ¿verdad? No, eso significa que ya salió de peligro, que va a vivir, pero la recuperación le va a tomar tiempo, ¿verdad? Eso mismito sucedía con los mordidos. Vivían, pero la recuperación pues les tomaba tiempo. Y fíjense cuán bueno y perfecto es nuestro Dios, mujeres hermosas. Ellos deseaban que Dios quitara las serpientes. Si Dios las hubiera quitado como ellos querían, ¿quiénes ustedes creen que hubieran sido los únicos beneficiados? Los que no habían sido mordidos, ¿cierto? Estaban siendo egoístas en su petición, estaban buscando su propio bien, pero no el bien de todos. Pero Dios, que es soberano y misericordioso con todos, dijo, no voy a quitar las serpientes, mejor les doy el remedio que les sirva a todos, tanto a los que ya han sido mordidos como a los que lo serán, ¿verdad? Así que cada que alguien era mordido, ya fuera en la noche o en el día, solo debían apresurarse a mirar a la serpiente en lo alto del palo y se sanaban, ¿verdad? Se prolongaba su vida. Y si las víboras los picaban 100 veces, las mismas que tenían que mirar a la serpiente para poder seguir con vida. Ahora, las serpientes no hacían excepción, mujeres hermosas, picaban a adultos y a niños, ¿verdad? Entonces, si picaban a un niño, pues ya sea el papá o la mamá corría hacia afuera para que el niño mirara hacia donde estaba la serpiente y ese niño se sanaba, ¿verdad? No es que nada más picaba a los adultos. ¿Por qué? Porque el pecado no hace excepción tampoco, ¿verdad? Tanto adultos como menores somos pecadores, ¿verdad? Otra cosa, Dios ordenó que se hiciera una serpiente, no 2, no 3, no 4, una sola serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente, como ya sabemos, simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo solo salva. Amén. Solamente en Cristo hay salvación. Amén. Dice Hechos 4:12. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Hay quien cree en muchas cosas, en personas, en imágenes, pero pues solamente cree en vano, porque solamente Cristo salva. Amén. Les voy a decir cuáles son o cuáles eran las similitudes y las diferencias entre la serpiente y nuestro amado Señor Jesucristo. La serpiente representaba el pecado del pueblo. Cristo era o fue el pecado del pueblo. Él no representaba el pecado. Él por nosotros fue hecho pecado, como dice 2 Corintios 5:21.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Como ya sabemos, la serpiente apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, y Cristo mismo dice en Juan 3:14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así como Dios proveyó el remedio a la mordedura de las serpientes, así Dios proveyó también el remedio a nuestra enfermedad de pecado por medio de su amado Hijo Jesucristo. Amén. A diferencia de Cristo, la serpiente no se debía adorar, mujeres hermosas, pero a Cristo sí se nos manda adorarlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Amén. Dice Éxodo 23:25, adora al Señor tu Dios. E Isaías 9:6 dice que Jesús es Dios. Amén. Eso significa que debemos adorarlo. Amén. A la serpiente los israelitas la empezaron a adorar, y es por eso que el rey Ezequías la destruyó. Por favor, abran sus Biblias, acompáñenme a leer en Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer los versos del 1 al 8. Segunda de Reyes 18, del 1 al 8. Dice la palabra del Señor así. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Amén. El rey tuvo que quebrar, deshacer esa serpiente que Moisés hizo en esta porción de la escritura, porque los israelitas, al ver que los sanaba cuando los picaba una serpiente, ellos pensaban que era la serpiente. Las generaciones que vinieron después de ellos pensaban que era la serpiente de bronce la que les hacía el milagro, pero no era eso, era el Señor, y era para ese cierto tiempo nada más. Pero ellos la empezaron a adorar, y por eso es que el rey Ezequías la destruye. Algunos usan esta porción de la Sagrada Escritura para argumentar diciendo, ¿cómo es que Dios dice que no hagamos imágenes y aquí en Números 21 Él mandó a hacer una? Bueno, Dios dijo que nosotros no nos hagamos imágenes, pero Él es Dios, amén, y Él puede hacer lo que le dé la gana porque para eso Él es Dios, amén. Aparte de que Dios lo hizo solamente para ver cuánto confiaba el pueblo en Él y quería ver cuán obedientes eran. La serpiente no era la que los sanaba, era la fe en el Señor, de que si Dios había dicho que solamente con mirar a la serpiente se sanarían, es que así iba a ser. Ellos debían tener fe en Dios y mostrarla con su obediencia. Amén. Otra cosa, miren que los sacerdotes ahí no intervinieron en lo absoluto. No vemos a Dios decirle a Moisés, dile a Eleazar, el sumo sacerdote, que se haga, que se ponga sus ropas reales y que ofrezca incienso o sacrificios u holocaustos. Nada de eso. Era solamente obedecer a Dios mirando la serpiente de bronce, confiando que por mirarla Dios los iba a sanar. Amén. Cada que vieran a la serpiente, fuera que
estuvieran mordidos o no, iban a ver la providencia de Dios, iban a ver su misericordia y su bondad, y entonces es a Él a quien iban a adorar. Jesucristo tiene el poder para sanar enfermos, y cuando anduvo en la tierra, sanó a muchos instantáneamente, solo con el poder de su santa palabra, pero algunos para sanarlos usó saliva, usó lodo, usó agua. ¿Y qué? ¿Vamos a adorar o a venerar esos elementos? Por supuesto que no. Así que no debemos hacernos imágenes, y si mujer hermosa que me escucha, usted tiene imágenes, bótelas, porque está usted en contra de Dios al tenerlas. Dios dice que no nos debemos hacer imágenes. En la porción que leímos de Segunda de Reyes, cuando el rey Ezequías rompió las imágenes, no solamente de la serpiente de bronce, sino las imágenes de acera y todas otras imágenes, dice después de eso que el Señor prosperó a Ezequías en todo lo que hacía. Queremos que Dios nos prospere, necesitamos dejar nuestra idolatría, necesitamos deshacernos de nuestras imágenes, mujeres hermosas. Así como el pueblo miraba a la serpiente y se sanaban, así nosotros, los que miramos con fe a nuestro Señor Jesucristo, que fue levantado en la cruz, quedamos sanados de nuestros pecados. Amén. Los que miramos a Jesús y creemos en Él, tenemos vida eterna. Amén. Esta porción de la Sagrada Escritura no nos da muchos detalles, pero no es difícil imaginarnos al pueblo, sobre todo porque ya lo conocemos, como es de rebelde y contestón. Ustedes se imaginan lo que el pueblo dijo cuando Moisés les dijo que Dios no iba a quitar las serpientes, sino que les iba a dar el remedio. Y sobre todo la cara que hicieron cuando les dijo que el remedio era mirar a la serpiente de bronce. No dudo ni por un segundo que han de haber dicho, ¿qué? Pero si aborrecemos a las serpientes por el daño que nos han hecho, tenemos pánico de ellas, ¿y quieres tú que veamos una? Y Moisés ha de haber dicho, eso es lo que Dios manda. Si quieren vivir, crean y obedezcan a la palabra del Señor. Y si no, pues déjense morir, ¿verdad? Está comprobado científicamente, mujeres hermosas, que cuando hemos sufrido un trauma y miramos nuevamente aquello que nos causó ese trauma, nuestra mente revive el dolor como que si fuera la primera vez que nos está haciendo ese daño. Cuando miramos a la serpiente de bronce, cuando el pueblo miraba a la serpiente de bronce, el dolor se revivía. O sea, si nosotros, imagínense nada más, que fuésemos picados por una víbora, bendito sea el Señor. Gracias a Dios nunca he pasado una situación así y espero en el Señor que nunca la pase. Pero usted se imagina que fuéramos picadas por una serpiente y de repente, días después, vemos una serpiente, ¿cómo nos sentiríamos? Ese dolor se reaviva. Nunca, como le vuelvo a repetir, he sido picada por una serpiente, pero sí he sido picada por una abeja, pero aquí hay unas abejas que les llaman, bueno, que no son abejas, son parecidas, pero se llaman wasp, y pican, y cuando pican arde, pero arde, o sea, feo. Y creo que ya en un devocional les compartí eso, que un día estaba yo arreglando mi jardincito aquí afuera, y entonces rasqué, ellas hacen su nido en el piso, no en los árboles, no en ningún lugar, sino en el piso. Al menos eso yo es lo que yo he visto, no sé si lo hacen en otro lugar, pero usualmente yo siempre veo que es en el piso. Y haciendo ahí, arreglando mi jardincito, salieron muchas y ay, me corretearon y me picaron dos. Me metí a la casa, cerré la puerta, pero yo no me fijé que una sí alcanzó a meterse. Y cuando veo, o sea, ya habían pasado como 5 minutos y veo que ese animalito estaba volando ahí en la casa, y le digo a mis hijos, se metió una. Y entonces empiezo a sacudirla según yo, y mis hijos ya la mataron. Y les digo, ¿qué creen? Me volvió a picar porque me duele. Y me dice mi hijo mayor, no mamá, no es que te picó, es que al verla tu cuerpo vuelve a sentir ese dolor por el trauma que te causó anteriormente, pero no es que te picó, nosotros la estábamos mirando, no te picó. Entonces imagínense ustedes cómo se sentían los hebreos cuando eran mordidos por una serpiente y tenían que ver a la serpiente de bronce. O sea, era como que revivir de nuevo el dolor. Lo más seguro es que los hebreos hayan visto esa cura, ese remedio, como una burla.
han de haber dicho, ¿será posible que mirando una serpiente nos cure? Han de haber pensado, ¿me va a dar vida aquello que me produce la muerte? Pero ahora sí, como dice Spurgeon, en esto estaba la excelencia del remedio que era de origen divino, pues cuando Dios ordena una cura, está obligado, por ese mismo hecho, a poner su fuerza en ella. Él nunca nos va a recetar un fracaso o una burla. Siempre nos bastará saber que Dios ordena un camino de bendición para nosotros, pues si Él ordena, ha de cumplirse el resultado prometido. No necesitamos saber cómo funcionará exactamente. Nos basta que la gracia de Dios esté comprometida a hacer que produzca un bien para nuestras almas. Amén. Este remedio era incomprensible por el pueblo porque ellos no tenían la información que nosotras sí tenemos. Mujeres hermosas, nosotras tenemos la palabra de Dios completa en nuestras manos y sabemos que ese remedio simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. La serpiente de bronce obviamente no tenía ningún veneno, pues nuestro Señor Jesucristo no tenía pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Cada que el pueblo fuera mordido y vieran a la serpiente, se acordarían de su pecado, sentirían de nuevo el dolor que éste les causó y confiarían en Dios de que serían sanados. Amén. También la serpiente simbolizaba a Cristo porque la serpiente fue maldecida por Dios en el jardín del Edén y nuestro Señor Jesucristo por nosotros se hizo maldición, pues dice Gálatas 3:13 que Cristo nos rescató de la ley haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Sagrada Escritura dice, maldito todo aquel que muere colgado de un madero. Si el pueblo de Israel hubiera sabido lo que simbolizaba la serpiente de bronce, yo les aseguro que les habría dado gozo saber que un día el Hijo de Dios traería al mundo la redención y la vida eterna. Mujeres hermosas, miremos a Cristo, porque solamente en Él tenemos sanidad y vida eterna. Amén. Ahora, fíjense que el mástil, el palo alto donde estaba la serpiente, sería exhibida afuera. No es que la tenían que meter en el lugar santísimo, no es que la tenían que llevar a las tiendas, ¿verdad? Que si alguien era mordido, pues córrele con la serpiente para llevarla a la tienda de fulano, ¿verdad? Porque ahí es donde está la persona que está afectada. No, esa serpiente tenía que estar afuera, en ese palo alto, para que todos la pudieran mirar sin importar la distancia a la que se encontrara la persona que había sido mordida. Y la serpiente debía ser de bronce para que brillara y así aún en la noche pudiera resplandecer y ser vista. Mujeres hermosas, como hijas de Dios, debemos levantar en alto a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida y nuestro testimonio deben hacer que otros vean a Cristo en nosotras. Amén. Nosotras somos el mástil que levante a nuestro Señor Jesucristo lo más alto que se pueda, ya sea en privado como en público. La serpiente debía estar en un solo lugar, pero Cristo, mujeres hermosas, está en todas partes. Amén. Simplemente tenemos que creer que Él es el único Hijo de Dios, que murió por nosotros en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que ascendió al cielo y que está sentado a la derecha de Dios Padre y que un día va a venir de nuevo. Amén. Y si lo creemos, vamos a mostrar nuestra fe sometiéndonos a Él, consagrándole nuestra vida, viviendo para hacer su voluntad, dejando de satisfacer nuestros propios deseos pecaminosos. Debemos también de encargarnos de ir y llevar a Cristo a donde quiera que se necesite. Amén. Al ser nosotras mástiles andantes, podemos llevar a Cristo a cualquier enfermo de pecado que necesite ser salvo de la ira venidera de nuestro Dios para que sea sanado. Amén. Por muy grave que estuviera alguien por la mordedura de las serpientes, no podía sanarse porque su familiar mirara la serpiente de bronce. Tenía que el enfermo ver con sus propios ojos la serpiente de bronce para poder ser sanado. La serpiente de lo contrario, la persona de lo contrario, moría si no veía con sus propios ojos a la serpiente, ¿verdad? No era que, pues mi hijo fue mordido, pero yo voy a ver a la serpiente para no sacar a mi hijo de la tienda o algo así. No, era que si un hijo era picado,
el padre o la madre lo sacaba de la tienda o donde quiera que estuviera y lo hacía que mirara hacia donde estaba la serpiente para que ese niño, esa niña fuera sanado, ¿verdad? Pero no se podía que por uno que mirara el otro fuera sanado, ¿verdad? Cada individuo, cada persona debe creer por sí mismo, mujeres hermosas, para poder ser salvo. De lo contrario, la persona que no mire a Cristo, ¿verdad?, no puede ser salva. La fe es individual. Amén. Así que cada uno de nosotros tenemos que ver directamente a Cristo y creer en Él para poder ser salvos. No podemos creer por otros, mujeres hermosas. Nuestro deber es hablarle de Cristo a todos, a nuestros familiares y a todos aquellos que nos rodean. Nuestro deber es llevarlos a Cristo, pero es deber de ellos creer. Nosotros solamente tenemos que orar, rogarle a Dios que tenga misericordia y que les conceda el arrepentimiento y la fe para que sean salvos. Amén. Mujeres hermosas que me escuchan y que aún no están seguras de ser salvas, no están seguras de que si hoy se mueren van a ir al cielo, hoy es el día de su salvación. Vengan a Cristo en arrepentimiento y fe y conságrenle su vida. Crean en Él, crean que solamente Él y su divino sacrificio les puede salvar. Mujeres hermosas, reconozcan que necesitan a Cristo para ser salvas y van a ser salvas. Amén. Y muestren su fe, viviendo de hoy en adelante para satisfacer los deseos de Dios y no los suyos. Manténganse leyendo y estudiando la palabra de Dios y viviéndola para que su fe pueda crecer, para que puedan crecer en santidad. Y mientras vivan, prediquen a Cristo. Prediquemos a nuestro Señor Jesucristo. Llevémoslo a aquellos que necesitan ser sanados también. Amén. Neguémonos a nosotras mismas, tomemos nuestra cruz cada día y sigámosle. Amén. Mujeres hermosas, este es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, porque la verdad que está tremendo. Amén. Nada nos puede sanar de nuestro pecado más que nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor por su bondad de proveer ese remedio para nosotros, mujeres hermosas. Amén. Así que les invito a orar. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, Padre eterno, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por proveer ese remedio poderoso para librarnos de nuestra enfermedad de pecado, Señor. ¿Qué hubiese sido de nosotros, mi Dios bendito, si no hubieses proveído ese remedio, Señor? Gracias, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque tu propio Hijo diste, Señor. No escatimaste a tu propio Hijo para salvarnos, mi Dios poderoso. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que nos tienes, mi Dios eterno. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo, Padre, nos puede salvar solo. No necesitamos de otra cosa, solamente tu Hijo nos da salvación, Señor. Alabado sea tu nombre por eso, Padre. Oh Dios eterno, te rogamos, Señor, que por favor, aquellas, Señor, que ya somos tus hijas, Señor, aquellas, Padre, que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, aquellas que hemos sido sanadas, Señor, de nuestros pecados por creer en Él, Señor, te rogamos, Padre, que nos ayude, Señor, para que vivamos de tal manera, Señor, que otros te puedan ver en nosotras, Padre. Ayúdanos, mi Dios amado, para menguar, para que tú crezcas en nosotras, Señor. Llénanos de ti, Padre fiel, y ayúdanos, Señor, a brillar dentro y fuera de nuestro hogar y dentro y fuera de nuestra iglesia, Señor. Y ayúdanos a llevar el remedio de tu Hijo Jesucristo a aquellos que aún no te conocen, Padre. Y ten piedad de ellos, Señor. De ya te rogamos que prepares el corazón de aquellos que van a escuchar tu palabra, Señor, para que se arrepientan, Señor, y acepten el sacrificio de tu Hijo Jesucristo y sean salvos, mi Dios bendito. Úsanos como saeta en tus manos, Padre, para proclamar tu evangelio. Danos, mi Dios amado, denuedo para hablar de tu palabra, Señor. Oh Dios bendito, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, pues espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.